Bendiciones a todos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Qué gusto y qué placer y qué bendición enorme poder otra vez este sábado poder compartir con ustedes a través de nuestro culto juvenil. Damos gracias a Dios por sus vidas y esperamos poder disfrutar un tiempo en su presencia a través de este culto juvenil. Quiero saludar como siempre a mis pastores, el pastor Gregorio y su esposa, la pastora Silvia, el pastor Gustavo y su esposa, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, como siempre a todos nuestros queridos hermanos de Fuente de Paz. Los bendecimos y a familiares, amigos y primos, el Señor los guarde. Hoy quiero compartir un texto que está en Mateo capítulo 3, versículo 13 hasta el 17, que dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hoy vamos a estudiar un poquito en este pasaje de la historia del bautismo de Jesús para aprender algunas cosas significativas del pasaje, pero sobre todo tres cosas que quiero que hoy queden en nuestra mente y en nuestro corazón para poner en él el deseo de obedecer a Dios y a su palabra. Señor Jesús, gracias te doy esta noche por permitirme compartir en este momento con mis hermanos a través de este culto, Señor. Pido sabiduría y entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Tarde, dije noche, y es tarde. Gracias a Dios por su palabra. Muy bien. Quiero compartir este texto, quiero ser práctico y quiero ser puntual en las cosas que quiero que meditemos en esta noche sobre este pasaje. El bautismo de Jesús o actitudes de Jesús que debemos imitar. Actitudes de Jesús que debemos imitar. Es el título. Actitudes de Jesús que debemos imitar. El versículo 13 de este evangelio que hemos leído dice que Jesús vino de Galilea al Jordán. Estoy averiguando un poquito, investigando un poquito entre Nazaret, Galilea, hasta el Jordán. Esa distancia que se debía recorrer era de aproximadamente 100 kilómetros. Jesús anduvo aproximadamente 100 kilómetros de Galilea al curso inferior del Jordán, presentándose ante Juan para ser bautizado por él. Esto indica la importancia que Jesús atribuía a esta ceremonia y al mismo tiempo debería indicar la significancia para el creyente de hoy, para el creyente de hoy. Así que pues bautizarse es algo que Jesús hizo cuando no debía, porque Jesús no tenía necesidad ni obligación de bautizarse en el bautismo de Juan. Y él, sin embargo, él lo hizo. Y es un ejemplo para nosotros de que debemos darle importancia a las cosas que son importantes para Jesús. Lo segundo que nos muestra el texto de manera general, y estoy hablando un poco de manera introductoria, es que Juan se opuso a bautizar, inicialmente se opuso a bautizar a Jesús. Y Juan usa un argumento que es bien interesante. La palabra de Dios dice que Juan dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. Entonces era el argumento a través del cual Juan se opuso o se oponía a bautizar a Jesús era porque Juan entendía quién era Jesús.
y entendí, y también conocía quién era él. Conocía su naturaleza humana caída, y Juan sabía que si alguien necesitaba bautizarse eran todos los seres humanos pecadores, incluyéndose él. Nos muestra un acto de humildad de Juan al reconocerse pecador. Pero Jesús le reconviene y le dice que deje así porque así conviene que se cumpla toda justicia. Y quiero indicar dos cosas con relación a esta acción de Jesús. En primer lugar, Jesús se identificaba con los pecadores israelitas por medio del bautismo. Escuche bien para que no quede lugar a confusión. No estoy diciendo que Jesús fuera pecador. Al contrario, el bautismo de Juan era para arrepentimiento y confesión de pecados. Juan entiende que Jesús no tiene pecados del cual arrepentirse, por ende Juan se niega a bautizarlo. Pero Jesús lo reconviene, insisto, lo convence. Juan accede y lo bautiza, pero cuando Jesús lo hace es porque, número uno, se identifica con los pecadores. No es que Jesús haya pecado, no es que Jesús sea pecador, es que Él se identificó con los pecadores. De esa misma manera Jesús se identificó a tal punto que terminó en un madero, en una cruz colgado, y el pecado de la humanidad fue cargado mejor en la humanidad de Cristo, en la persona de Jesús. Así que, ¿quién más que Jesús para identificarse con nuestra condición pecaminosa? Él que cargó el pecado de nosotros. Y lo segundo, en un sentido mucho más amplio y mucho más profundo, déjeme significar o darle significado al acto en sí. Cuando Jesús se sumerge en el agua, eso significaba su bautismo en las aguas del juicio de Dios en el Calvario. ¿Okay? Y segundo, su salida del agua prefiguraba su resurrección. ¿Ya? Por medio de este acto, Jesús hizo dos cosas también. Uno, satisfizo la justicia de Dios, y dos, proveería las bases de la justificación. Así que digamos que en cierto sentido el bautismo representaba o prefiguraba tanto la muerte como la resurrección del Señor. Y las motivaciones ya las expliqué. Y así es sencillo. Yo dije que va a ser práctico y puntual. Este texto nos muestra tres cosas o tres actitudes de Jesús que nosotros como creyentes debemos imitar. Y la primera actitud que debemos observar de Jesús es la obediencia. La obediencia. Jesús siempre estuvo sujeto a la voluntad de Dios. Filipenses 2 dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 5:12 en adelante dice que por lo que Él padeció, aprendió la obediencia. Así que estamos hablando de que, y en las declaraciones, en los hechos, en los sermones de Jesús, Él siempre argumentó que lo que Él hacía, sus palabras, sus acciones, todo era dirigido por el Padre. Es decir, que Jesús estaba sujeto a la autoridad de Dios, sujeto a la voluntad del Padre. Aquí dice que Él se bautizó. Y cuando lo hizo por un acto de obediencia. Un acto de obediencia a un plan que en la eternidad Dios había trazado y que iniciaba acá, que iniciaba en este momento. A partir de allí, del bautismo de Jesús, es que Él, en los versículos siguientes, el capítulo siguiente de Mateo 4, Lucas 4, es cuando Jesús empieza a desarrollar su ministerio terrenal como maestro y su posterior muerte, crucificado, y ya entendemos lo que a continuación sucedió, que resucitó y que se sentó a la diestra del trono de Dios después de haber ascendido a los cielos. Obediencia. Jesús fue obediente. Y si Jesús lo fue, nosotros debemos aprender a hacerlo. Debemos pedir ayuda a Dios para que nos podamos hacer
someter, sujetar a la autoridad divina, porque si hay algo que cuesta es eso. Nosotros no queremos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nosotros no queremos rendir nuestro corazón a la sincera obediencia y fidelidad a Cristo. Por eso, si algo nos enseña Jesús es a obedecer. Eso es lo primero, obedecer. Lo segundo que el texto nos muestra, bueno, y yo me baso en el versículo 15 para soportar esto. Deja, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Debía hacerse, porque se identificara con los pecadores o porque prefiguraría su muerte y resurrección. Debía hacerse porque simplemente era algo que Dios había establecido que debía hacerse. Lo segundo es llenura, la palabra llenura. Y dice el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En Lucas 3, déjenme lo busco y lo leemos también en San Lucas capítulo 3,